Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Luigi Picella, presidente de Conindustria. Bienvenido. Gracias, feliz día y buen inicio de semana para todos. Como ya estamos en diciembre, casi finalizando el año, es conveniente que hagamos un balance de cómo está el sector industrial. ¿Cómo transcurrió el 2024 para Conindustria? Sí, bueno, en principio la última data que tenemos refleja es enero-septiembre. Para ese periodo, de acuerdo a nuestra encuesta de coyuntura, nos da un crecimiento para el sector industrial promedio de un 16% y en el último trimestre en particular de 7.6%. Razonablemente es lo que en promedio da para todos los sectores. Hay sectores que no tuvieron crecimiento y la mayoría de ellos sí tuvieron crecimiento, están como nosotros decimos en el lado derecho de esa gráfica. ¿Cuáles son los sectores que mayor crecimiento registraron? Sí, hay dos sectores que son fundamentales y han tenido crecimiento sostenido el año 2021. Estos sectores son alimentos y bebidas y en segundo lugar está la industria farmacéutica. Esto tiene una lógica y es que el 60% de los ingresos de todos los venezolanos en primer lugar lo destinas a alimentos y también cuidados personales. Después de allí, evidentemente, el tema de salud y todo lo que te queda de ese presupuesto lo diriges a los otros sectores. Sucede también que esos sectores alan a muchos subsectores porque son proveedores de ellos. Entonces, razonablemente esto es lo que refleja lo que es la industria nacional y tenemos tres sectores que no tuvieron crecimiento. Lo que son textil, confección y calzado, si bien redujeron la brecha que tenían, todavía hay que incentivarlo. También la parte de empresas no metálicas y lo que es la parte de siderúrgica y de fundición. A ellos tres hay que dirigirle atención, al igual que la pequeña industria que refleja un crecimiento menor. Es decir, tenemos que dirigirles políticas eventualmente para ellas de manera tal de que nos acompañen en este crecimiento. ¿Cuáles serían esas políticas en su opinión? Mira, te lo traduzco de la siguiente manera, son los factores que inciden de una u otra manera en la producción nacional, son los excesivos tributos fiscales y parafiscales, y hemos hecho un avance, pero hay que seguir en esa misma línea. Tenemos la competencia con los productos importados, que esta se traduce en lo siguiente: hay productos que en primer lugar llegan todavía acá con beneficios arancelarios que deben ir desapareciendo, son productos que se producen en el país. En segundo lugar, llegan al país también y la diferencia que tienen es que competimos en condición de desigualdades porque nosotros tenemos unas normas y una calidad determinada. Cuando los comparas con esos productos son más económicos, pero no tienen el componente nutricional, por darte un ejemplo, o viceversa a nivel de calidad. Y con el tema del contrabando, ¿se sigue viendo la industria afectada? Hemos hecho un gran avance. Hubo un trabajo que hicimos muy bueno desde Conindustria, acompañado con nuestras cámaras base, y fue el de los refrescos y otros que venían de Colombia. Y evidentemente se ha avanzado, pero tú no puedes bajar la guardia. Es decir, estamos siempre pendientes de manera tal de determinar no solo el caso de lo que viene con lo que nombramos de Colombia, sino también en algunos casos marcas que no son las originales y el consumidor los compra pensando que son las originales. Es decir, ahí no hemos bajado la guardia, pero estamos en contacto continuo con las autoridades de manera tal de ir determinando todos estos productos. ¿Se ha visto afectada la industria por algunas fallas en los servicios públicos, por ejemplo, como la distribución del servicio eléctrico o de combustible? Sí, ese es otro de los factores que aparece en el tema de la encuesta. Hemos tenido deficiencias a nivel eléctrica, sobre todo en el interior del país, pero también hubo un acontecimiento reciente por el tema del gas, donde hubo una explosión que, de acuerdo a lo que ya manejamos, se ha venido solucionando, ocasionó también una falla, principalmente en el estado Aragua, porque ella se surtía de allí, y también han habido algunas deficiencias en cuanto al diésel, sobre todo para la parte industrial. No obstante, tenemos entendido que también es un tema de distribución y esperemos que en muy corto plazo, e incluso en este mismo mes de diciembre, él tienda a la normalización. ¿Cómo ve Conindustria el año 2025? ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año, que es ya dentro de unos meses? Esa es una pregunta que nos hacen siempre. Primero te puedo decir las perspectivas que tenemos para el cierre del año 2024. Como te mencionaba, enero-septiembre hemos tenido un crecimiento en promedio de 16% y las expectativas de crecimiento para el cierre del año 2024 giran en torno a un 13.6%. En cuanto a la respuesta para el 2025, siempre nosotros esperamos
evaluar ese primer trimestre, evaluar en conjunto cómo ha ido de manera tal de hacer la proyección para el año 2025. No obstante, te puedo decir que la fotografía tomada hoy nos da un crecimiento aproximado de 3.4% para el año 2025 en lo que se refiere al PIB. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión en enero. ¿Cree usted que este cambio de gobierno en los Estados Unidos pudiera afectar la economía nacional y de alguna manera la industria? Ese es un temazo y es una buena pregunta, ¿no? Evidentemente, yo lo que te puedo responder es en torno a anhelos y a deseos. ¿Qué deseamos? Bueno, que la política hacia Venezuela y en el tema de las sanciones siga lo que es la flexibilización de las sanciones, porque esta flexibilización de las sanciones determinó una desaceleración de la inflación como lo hemos visto, contribuyó en parte a equilibrar el tema de la economía nacional porque mejoró los ingresos del país y estabilizó parte de ello. Entonces para nosotros es fundamental que eso continúe. Evidentemente hacemos voto para que eso se haga así y bueno, somos un país evidentemente conformado por seres humanos, por personas que padecemos esas sanciones. Es por ello que nuestro llamado es a que se converse, a que se dialogue y se tome en consideración lo que son esos ingresos para nosotros, para los venezolanos. ¿Cómo se ha visto afectado el sector por la distorsión cambiaria? Estos últimos meses, bueno, había una brecha importante entre el dólar fijado por el Banco Central de Venezuela y lo que llaman el dólar paralelo. Te lo voy a argumentar de la siguiente manera. Durante mucho tiempo hubo una apreciación cambiaria. Si no terminamos en este bloque, continuamos porque quiero que quede evidentemente claro, ¿no? Había una apreciación cambiaria. Que se logró, evidentemente, congelando el tipo de cambio o anclando el tipo de cambio, pero con inflación. Evidentemente esto produce que la moneda se aprecie y sea económica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y pongo un ejemplo, enero-septiembre, la inflación estaba alrededor de 12% y la depreciación cambiaria en 10%. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, en primer lugar, que sea más apetecible la importación de productos en detrimento de la producción nacional. Si bien este anclaje del tipo de cambio condujo a que se estabilizara la inflación y que se desacelerara, como consecuencia traía que tú incentivabas la importación de productos. Esto que ha ocasionado, bueno, que la importación de productos subió más que los ingresos que estábamos recibiendo por concepto de dólares. Entonces, hizo una presión evidentemente al tipo de cambio y lo que está ocurriendo ahora y lo que nosotros llamamos, y lo hemos dicho, es una corrección en el tipo de cambio. De manera tal de que, bueno, se acerque a lo que es la oferta y la demanda y de ahí salga lo que es una tasa de cambio competitiva, en donde, por un lugar, se logra oferta y demanda y por otro lado, donde también los productores nacionales, los productos que se exportan, no se vean perjudicados por un anclaje de tipo de cambio mientras haya inflación. Entonces, en principio, vemos con buenos ojos esta corrección del tipo de cambio y el exhorto también era lo que tú hablabas anteriormente en la brecha, hay un solo tipo de cambio. Y el exhorto es que se utilice la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. En ese sentido, notamos que el Ejecutivo Nacional y la Autoridad Cambiaria, el Banco Central de Venezuela, ha venido deslizando ese tipo de cambio, como usted señalaba. Esto se ha acompañado con una inyección en el mercado. O sea, el Banco Central de Venezuela está inyectando la cantidad de dólares que necesita el mercado venezolano. Vamos allí. Fíjate que se ha dicho muchas veces que esas intervenciones las hace el Banco Central de Venezuela. Y da la casualidad que la gran mayoría de esas intervenciones lo hace el mercado privado. ¿Puede explicar cómo funciona? Sí. ¿Qué sucede? Fíjate que gran parte de esos ingresos que entran somos nosotros o los importadores que traen y hacen los cambios de esas divisas para pagar. Pero Chevron, en el caso particular, es un privado y él trae esos dólares y evidentemente esos dólares son vendidos en tasas de cambio. Entonces es un aporte que hace para la empresa privada. Y cerca de un 33% sí son intervenciones del Banco Central en donde evidentemente interviene de manera tal de estabilizar en un momento determinado lo que es el tipo de cambio. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Bueno, en un principio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se
van eliminando gradualmente esas exoneraciones que se le daban a los productos terminados, es decir, que paguen lo que tengan que pagar. Evidentemente era lo que siempre habíamos pedido, es competir en condiciones de igualdad, de manera tal de que también paguen lo que tengan que pagar y sea un poco más costoso lo que es esa importación y compitamos en condición de igualdad. El mismo hecho que tú comentabas de que se haya dejado de deslizar el tipo de cambio, bueno, es lo que la industria nacional había pedido de manera tal de que nos identificásemos en el mercado nacional. Y después, el trabajo que se está haciendo es sustituir esas importaciones por producción nacional. En la misma medida que se dé, la presión hacia la importación cede porque lo estamos produciendo en el país. En la misma medida que se dé, se van generando empleos, se va recuperando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y evidentemente una parte que no hemos tocado, bueno, nosotros somos los que aportamos una gran parte de esos impuestos que hoy el CENIAT recoge y que son dirigidos nuevamente a la población a través de diferentes medidas. ¿Cuál es la propuesta que tiene Conindustria para recuperar progresivamente el salario de los trabajadores? ¿Es necesario hacer una modificación legal? Eso, por favor, me lo responde al regreso de la pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla. Ya venimos, seguimos conversando con Luigi Pichela, presidente de Conindustria. Como anunciamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el presidente de Conindustria, Luigi Pichela. Se nos quedaba una pregunta antes de ir al corte. ¿Cuál es la propuesta que tiene Conindustria, el gremio, para recuperar progresivamente el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros lo hemos dicho, en la misma medida que haya más ingresos a nivel del Estado, y hablábamos de la parte petrolera. En la misma medida que se recupere la producción nacional, en la misma medida se van a generar empleos y se va a recuperar el poder adquisitivo. Fíjate que uno de los ejemplos que aparece en la encuesta es la utilización en la capacidad instalada. En el año 2021 utilizábamos apenas el 19% y el ingreso promedio de nuestros trabajadores a nivel de operadores estaba en $78. Hoy está en 44%, debemos ir más adelante, estar como está Brasil y Colombia, que están en 80% de utilización en la capacidad instalada, pero lo que me quiero referir a tu pregunta, hoy el ingreso promedio de nuestros trabajadores a nivel operativo está en $224. ¿Qué te quiero decir con ello? En la misma medida que produzcamos más, evidentemente eso también se va a dar automáticamente. Pero ¿qué debemos hacer en relación a tu pregunta, Ibrahim? Y específicamente a la ley del trabajo. Bueno, hay que actualizarla. Es una ley que debe adecuarse a las condiciones actuales. Hay un tema allí muy álgido y es el tema de la retroactividad en las prestaciones sociales, que lo hemos hablado, pues evidentemente eso hay que adecuar. Y que el trabajador se siente identificado con esos ingresos que nosotros le damos en las utilidades y en las vacaciones. Y nosotros hemos planteado que se cree paralelamente a esto una ley de pensiones, en donde, por un lado, la ley de trabajo te garantice que ese ingreso que tú percibes y vaya al tema de las utilidades y las vacaciones, y por otro lado, cuando tú ya hayas pasado el tema de pensiones, también tengas una pensión digna. Entonces, son dos cosas que queremos tratar, son dos propuestas que hemos hecho y evidentemente ahí nos tenemos que sentir involucrados todos, el trabajador por un lado, el empresario y también el Estado, que también es patrono. ¿Y cómo ha recibido el Estado esta propuesta, por ejemplo, en el caso particular de la ley del trabajo? Mira, todos estamos conscientes de que hay que modificarla, evidentemente, hay que sentarse a discutir ella, digamos que lo ven también con buenos ojos, como lo hemos dicho, y bueno, ahora tienen que darse las condiciones, no solo económicas para que eso resulte, sino evidentemente una estabilización en la parte económica del país, porque una cosa conlleva a la otra. Aquí todos queremos que mejoren las condiciones de nuestros trabajadores, las nuestras también, y evidentemente para allá es donde se va apuntando. Usted señalaba que era necesario para mejorar el salario de los trabajadores, aumentar la capacidad productiva del país. ¿Qué necesita la empresa privada para aumentar esa capacidad productiva? Fíjate que te nombré tres cuestiones, ¿no? Incentivar a nivel de estímulo fiscal. Eso debe darse
porque en la misma medida que tú estimules en la parte fiscal vas a ampliar la base de contribuyente y vas a aumentar la recaudación fiscal, pero ampliando la base de contribuyente. Ese es un petitorio que estamos haciendo hace mucho tiempo, que es fundamental, porque el hecho de tener excesivos tributos te resta competitividad. Al restarte competitividad, cuando vienen los productos importados, pues ellos toman una parte del mercado. En segundo lugar, lo que hemos dicho, una competencia leal. En tercer lugar, debe seguir mejorando el tema del financiamiento, que también lo hemos pedido, no solo el financiar o el otorgar los créditos, sino que la tasa sea competitiva. El tema de los servicios debe mejorar, evidentemente, para que nosotros no sea una carga, y me voy a explicar. Nosotros no nos detenemos cuando no hay electricidad, la producimos, pero eso evidentemente es un costo adicional. Y después de ello, bueno, que se sigan creando los incentivos, como siempre hemos venido hablando, para la exportación, para la producción nacional, y que se le dirijan a diferentes sectores, algunos propuestas que hemos hecho de manera tal de que ellos también vayan pasando, como lo hemos dicho, a la parte positiva, a la parte derecha del crecimiento. No hay una sola medida, sino tienes que aplicarlas todas. Y entonces es fundamental para nosotros todo lo que hemos hablado, el tema de que se mantenga también la flexibilización de las sanciones, porque a nivel macro ella te incide. Y entonces todo esto junto, evidentemente, lo que hemos dicho siempre, el sector de nuestros trabajadores, el sector privado, que representados por las industrias, y también el Estado, porque juntos, mancomunadamente, y haciendo lo que hemos dicho, sustitución de producción por producción nacional, vamos a lograr esos objetivos. Usted ha dicho en varias oportunidades que el empresariado venezolano, la empresa privada, coincide en diversos puntos con el Ejecutivo Nacional, con el presidente Maduro, en cuanto al desarrollo nacional. ¿Cuáles son esos puntos de coincidencia? Mira, en primer lugar, lo hemos dicho, quizás tenemos diferencia en el cómo llegar, pero los objetivos principales, que lo hemos conversado acá, que tú bien lo has expuesto, es recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente. Para nosotros es fundamental, porque en la misma medida que se recupera el poder adquisitivo te va a ayudar al consumo. En segundo lugar, prioridad producción nacional. Si todos estos factores que razonablemente describimos ahorita y otros que también están ahí se van corrigiendo, pues la industria nacional se fortalece. Una vez que alcancemos el abastecer el mercado completo, bueno, pues ahora competir afuera. Y una de las metas que siempre hemos hablado, y se está trabajando en ello, es la simplificación para las exportaciones, hacernos competitivos en nuestro país para ir avanzando en otros mercados. Hoy se está trabajando no solo en la simplificación de exportaciones, sino en crear una marca país, lo he hecho en Venezuela, y una agencia para promover las exportaciones. Con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, hay que mezclarlo todo, y esto es el objetivo que siempre hemos querido, y un país, como lo dice Conindustria, uno de nuestros lemas es: un país es tan fuerte como sus instituciones, y sobre todo también como sus empresas. Y muchas de las cosas que logramos, fíjate algo, también lo digo de manera tal de que a veces no se aprecia lo que hacemos. Esta propuesta de políticas públicas que hace Conindustria no solo favorecen al sector industrial. Cuando logramos la eliminación del IGTF, un medio como Venevisión también se benefició de ello. Cuando decimos y estamos haciendo una propuesta de que el IVA pase a los 30 días en vez de 15 días, eso, una vez que se logre a través de la influencia que nosotros podamos lograr y la insistencia en ello, pues se va a beneficiar tanto el comercio como el sector construcción, como el sector bancario, como todos ellos. Una vez que logremos que ese crédito fiscal que tenemos en el IVA, que a veces no lo utilicemos, pues evidentemente va a beneficiar a todos los sectores. Y la pregunta es, y hace el ciudadano de pie, ¿y yo cómo me beneficio de eso? Bueno, pues en la misma medida que se produzca más, en la misma medida que cuando usted vaya a un anaquel vea diversidad de productos y haya competencia, los precios se abaratan y usted puede escoger qué es lo que va a comprar. Y después de ello, en la misma medida que se creen más fuentes de empleo, pues esos muchachos que salen de las universidades van a tener un empleo digno. Y en la misma medida que nosotros creemos empleo, pues los venezolanos que estaban afuera pueden regresar. Y después de ello, los pensionados, por decirte algo, nosotros hacemos un aporte del 9% de todos los pagos que hacemos. Eso resultó en una mejoría de $25 a los pensionados. Estaban en $20, ahora están en 45. Y en la misma medida que crezcamos y se pague más, pues ellos también van a verse reflejados en ello. Es decir, en conclusión,
producción nacional, estabilidad económica. Esos son los objetivos fundamentales que te llevan a una mejora en el salario y te llevan a una mejora en la contratación de nuestros trabajadores. El sector privado ha insistido mucho en ampliar la base fiscal, la cantidad de contribuyentes que pagan impuestos. ¿Cuáles son los desafíos de aplicar una política pública así? ¿Cómo lo recibe el Ejecutivo Nacional? ¿Qué se tendría que hacer? No solo el Ejecutivo. Yo te voy a decir algo que no me va a dar muchos votos si yo fuera alguien que fuera a optar por ello. Tú sabes que aquí, ¿sabes cuántos trabajadores privados hay y que cotizan? 1.500.000, 1.502.000 para ser más exacto. Hay una gran masa de trabajadores que no están formalizados. ¿Qué sucede? El hecho de no estar formalizado es que tú no aportas a lo que es no solo los impuestos, sino no aportas tampoco una contribución tan necesaria como son los pensionados. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Y una manera muy sencilla de que haya un aporte único especial, no solo a todas las personas naturales que no están formalizadas, sino a cualquier persona que ejerza y que venda determinado bien o haga un delivery, por darte un ejemplo, pero que sea sencillo, de manera tal de que él no solo aporte a la seguridad social, sino que él se formalice y cuando paren a alguien en una alcabala, a ese camión que transporte, le diga yo soy formal y te garantice que tú pases a una situación de pensiones, porque ahorita tú entras a esas pensiones sin haber cotizado. Venezuela no es el mismo país rentista que era anteriormente dependiente del petróleo. Si bien todavía dependemos del petróleo, fíjate que de acuerdo al presupuesto nacional, hoy por primera vez más de un 33% va a ser un aporte dirigido de las empresas hacia el CENIAT, es decir, hacia esos recursos. Entonces, en la misma medida que ampliemos esa base de contribuyentes, que tú te sientas partícipe de ello, tú también puedes exigir. Y de ese dinero también dedicárselo un poco más a los hospitales, es decir, a la salud. Factor importantísimo a los educadores y nosotros todos tenemos que contribuir. Entonces, en ese particular lo hemos demostrado, hicimos un ejercicio donde haciendo un aporte único especial una vez al mes se recauda más y sí, las propuestas que hemos hecho a nivel impositivo, no solo la del IVA, sino también ir eliminando algunos impuestos e irlo disminuyendo, se recauda más porque amplía la base de contribuyentes. Se estima que aproximadamente un 50% de lo que está en el país es informal. Entonces, bueno, lo que queremos es que gradualmente, bajando los impuestos, ampliar la base de contribuyentes y que se recaude más, pero evidentemente de que sea más, no solo factible, sino menos engorroso en un primer lugar y menos pesado para hacerlo. Porque además no se ve en este momento, sino se va a ver mucho más adelante, en 15 o en 20 años, los beneficios de esa propuesta los van a percibir todos los venezolanos. Tal cual, fíjate que los crecimientos nuestros van a ser lentos. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos un consumo, tenemos un piso. Si nosotros decimos que se fueron 3 o 4 millones de personas acá, son 4 millones de arepas que se consumen menos en la mañana. Y si te comes 2 son 8. Y también el poder adquisitivo ha disminuido con respecto a otros tiempos. Entonces, tiene que acompañarse con servicios, tiene que acompañarse con financiamiento, tiene que acompañarse con un mayor mercado. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el crecimiento de nuestro país se haga de manera sostenida, pero no crear una falsa expectativa que de la noche a la mañana ya vamos a tener los números que teníamos en el año 2013-2014. Lamentando mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por escucharnos y feliz día para todos. Luigi Picela, presidente de Conindustria. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.